Primera de Pedro capítulo 2, que hemos estado hablando de esta serie otra vez, esta semana número 9. Y básicamente estamos yendo versículo por versículo, ustedes lo saben eso de antemano. Y si acaso se han perdido algunas de las experiencias pasadas, todo está en línea. Pueden descargar la aplicación FBC FAR, First Baptist Church FAR.org, es donde van a encontrar ustedes la aplicación de la iglesia. Encuentran ahí las conexiones para los medios sociales y especialmente en YouTube es donde estamos. Básicamente lo que hemos hablado es esto, y ustedes reconocerán estas gráficas, pero la tendencia es que el 19 de marzo pasado, ahí en el vestíbulo, en el lobby, Beto y yo con un teléfono grabamos el anuncio de que nuestros cultos iban a pausar. Y literalmente esa fue la fecha en la que dejamos de tener cultos de esta manera, presenciales. De ahí es donde nos lanzamos a hacerlos exclusivamente a través de la internet, a través de la página de la iglesia, a través de los medios sociales, de lo cual fue una bendición y no estamos en contra de ello. Y aprovecho para darles gracias porque ustedes han sido bastante generosos en adaptarse a todo ello. Pero esto es lo que hemos descubierto después de básicamente 2 meses, en toda esa trayectoria, es que nosotros pensamos que esto era lo que estaba sucediendo, que íbamos a pausar, pero hemos visto la mano de Dios obrar de tal manera que la conclusión que hemos tenido es no de una pausa, pero de lo que se le conoce como un reinicio. En inglés es la palabra reset. Y no sé si les ha pasado eso con sus computadoras, que de repente la computadora, por más que le mueves, por más que tratas de moverle aquí y hacer allá, eventualmente la computadora te obliga a volver a empezar todo completamente. Para nosotros este volver a empezar ha sido más que nada el retomar las conversaciones que por lo que ustedes quieran, manden y ordenen. No estoy seguro por qué, pero creo que es naturaleza de todos. Eventualmente lo esencial lo empezamos a negociar. Y menciono eso porque el domingo pasado a las 7 de la noche, 8 de la noche, no recuerdo, pero fue el último de los episodios que iniciaron básicamente al principio de la pandemia. Por las últimas 6 o 7 semanas empezaron episodios de un documental de Michael Jordan. Y Michael Jordan jugó allá en los 90s, finales 80s, 90s, y su experiencia trascendental como jugador, que 25 o 30 años después estamos hablando de él, es porque él fue un experto en lo fundamental del juego. Es obvio que su capacidad y sus habilidades son extraordinarias, pero eso, que es lo que típicamente vemos en los videos y vemos y reconocemos de sus habilidades, está basado en que toda persona que conoce el deporte lo ve jugar y dice: los fundamentos del juego, del deporte, lo tiene hecho a la perfección. Entonces traduzcan eso a nivel de iglesia, porque cuando trata a nivel de iglesia, el fundamento de la iglesia es el hogar. El fundamento de la iglesia no son los cultos, es importante los cultos. El fundamento de la iglesia no es lo que hacemos en un domingo en la mañana por unas cuantas horas. El fundamento de la iglesia es literalmente la vida de hombres y mujeres en el contexto de relaciones íntimas. Y menciono íntimas porque parte de la experiencia de ser un discípulo de Cristo es que Cristo modela esto. En otras palabras, hay una razón por qué Cristo no se aparece aquí en la tierra a través de un paracaídas, como un hombre de 30 años que simplemente él pudo haber descendido en un paracaídas a la edad de 30 años, aparecerse un jueves, el viernes va a un madero, lo crucifican, ese día lo entierran y el domingo sale de la tumba y se va al cielo. Sí, hay una razón por qué eso no sucedió. Y parte de la razón es porque la obra redentora de Cristo involucra que Él tenía que encarnarse. Él tenía que entrar en la intimidad de estar en el vientre de una mujer llamada María. Y en esa intimidad es el proceso de crecer, como todos hemos crecido y como los hijos crecen, los nietos crecen. Y ese proceso en el cual Él simplemente está demostrando que es en el contexto de intimidad es donde el evangelio fluye, o, escuchen esto, o donde el evangelio se obstaculiza. Trágicamente lo que hemos creado, y esto es parte del problema de la iglesia hace 2000 años y hoy en día, es que creamos un divorcio y decimos: esta es mi vida de familia, esta es mi vida de hogar, esta es mi vida íntima, esta es la manera en cómo yo trato a mi esposa o cómo yo crío a mis hijos, y esta es mi vida pública. Eso es lo que hago en el trabajo, eso es lo que hago en la iglesia. Y muchas de las veces hay un divorcio de ello, de tal manera que potencialmente tenemos doble, ¿qué decimos? ¿Doble qué? Doble vida o doble cara, ¿me explico? Somos, en la traducción que usamos típicamente es que somos candil de la y oscuridad de la
O sea, muchas veces no concuerdan las cosas. Cristo, Él modela desde un principio todo de tal manera que el mismo que Él fue desde antes de la fundación del mundo, es el mismo que es cuando nace a través de María, y eventualmente su ministerio es la culminación de todo ello. De tal manera que para nosotros, en las últimas 9 semanas, básicamente, lo que hemos aprendido es que este concepto de discipulado es algo que en la iglesia obtenemos las herramientas, obtenemos la mentoría, obtenemos la celebración de ello, y eventualmente vamos a ver en la iglesia es donde también hombro con hombro nos levantamos y nos sostenemos unos a otros cuando la situación se pone difícil. Pero la iglesia no es en sí el lugar que ha sido comisionada para que la función del padre, de la madre o del hermano o de la tía lo reemplace, porque es en el contexto de intimidad donde literalmente estas últimas, que son 7, 8 semanas que hemos estado fuera, por favor escuchen esto, en las últimas 7, 8 semanas que hemos estado fuera, en los hogares de cada uno de nosotros ha habido esto. Esto es inevitable, esto es simplemente la reproducción de lo que somos. La pregunta, y por eso la iglesia es importante, la pregunta es si lo que hemos hecho en mentorías, en cómo nos tratamos, en cómo respondemos, en cómo vivimos, ha sido en línea con la persona de Jesús. Esa es la única pregunta. De ahí en fuera, el reproducirnos, cuando vemos al hijo, a la nieta, cuando vemos a los padres, somos el producto de una experiencia en comunidad. Entonces, a raíz de ello, el apóstol Pedro nos ha llevado por las últimas 7 semanas, entrando ya en la semana 9 básicamente, hemos entrado en esta conversación donde en el capítulo 2, él, después de que nos instruyó la semana pasada, donde él decía que nos despojemos, hablaba de despojarse como ropa que te quitas, ¿sí? Te despojas, y luego hizo una lista de las cosas que la iglesia trágicamente hace 2000 años se estaba poniendo. En lugar de despojarse, se estaba poniendo como cristianos. Él eventualmente en el versículo 2 da el contraste o da la contraparte de estar viviendo en un momento dado un discipulado o una reproducción inapropiada o que no glorifica a Dios. De tal manera que en este caso Pablo dice: necesito que empiecen a desear, porque el deseo es inevitable, es simplemente que deseen la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Entonces la iglesia aparentemente estaba deseando cosas que no eran apropiadas. En otras palabras, estaban alimentando en ellos cosas que en un momento dado no daban la evidencia o el contexto de ser personas recién nacidas en Cristo. Y eso es un problema, porque una vez más hemos dicho que el discipulado en el contexto del hogar solamente reproducimos lo que somos, y muchas veces pensamos que reproducimos lo que sabemos. Y es importante la cuestión de lo que sabemos, pero eventualmente como padre, típicamente, o como madre, como persona, típicamente lo que me frustra de otros son precisamente las cosas de las que yo estoy falto. ¿Se han dado cuenta de ello? Gente impaciente le frustra a gente que es impaciente. Vamos a pensar por un momento, porque típicamente es lo que sucede. Entonces, en este caso, lo que está hablando él está diciendo: necesito que deseen lo que es la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Y dice: así por medio de ella, ¿qué es lo que va a suceder? Por medio de ella, en un contexto donde Pedro está hablando, si ustedes recuerdan al principio de la carta, la introducción dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos. Está hablando a la iglesia que ha sido esparcida, que ha sido llevada literalmente a salir de sus reuniones congregacionales por la persecución. Y en ese contexto es que hay sufrimiento, hay dificultad, y ahí es donde la gente está cuestionando esto. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Este hombre llamado Pedro, que es un apóstol, testigo ocular, la iglesia, que son el producto de la predicación de ellos, la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se está creando. ¿Qué estoy diciendo? Que en el Antiguo Testamento este concepto de salvación normalmente implica salvación física. O sea, si hay opresión, si una nación nos invade, necesitamos que alguien nos libere. Por eso es que en el Antiguo Testamento los héroes del Antiguo Testamento son Moisés, lo sacaron de Egipto; David, porque era un gran guerrero, ¿me explico? O sea, típicamente el Antiguo Testamento no piensa en sentido de vida después de la vida, que eres salvo para ir al cielo. Eso está implicado, pero no es el punto del Antiguo Testamento. Entonces, la perspectiva de esta gente cuando Pedro dice, así crecerán en su salvación,
si esta es la iglesia que está siendo perseguida, en la mente de ellos no están pensando, ok, entonces conforme estamos sufriendo, batallando, la carencia, lo que viene siendo el tráfico humano y todo eso que está viviendo en este tiempo, ellos no están pensando necesariamente en qué vida después de la vida, está implicada, pero están pensando que en ese momento Dios va a obrar a través de un caudillo, a través de alguien, los va a liberar de la opresión de los romanos. El problema es este. El problema es que no está sucediendo. El problema es que esta carta está escrita a unos cuantos años, escuchen eso, a unos cuantos años del año 70 después de Cristo. Y si ustedes observan la historia universal, el año 70 es la destrucción del segundo templo de los judíos, donde literalmente hay un genocidio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la situación solamente va a empeorar para ellos. Y en medio de todo ello, Pedro les dice a ellos, necesito que deseen, que anhelen, que tengan esta urgencia en ustedes de que busquen literalmente la palabra por la cual fueron salvos y para la que fueron salvos. Una vez más, la palabra por la cual fueron salvos. Nadie de ustedes conoció el nacimiento de su espíritu, de su alma, de ser cristianos. Nadie de ustedes conoció esto simplemente porque nacieron en un hogar cristiano, porque con quien me casé, porque eventualmente hice caso a la palabra de Dios. Mis abuelitos, yo recuerdo cuando me llevaban a la escuela bíblica de vacaciones. Sí, todo es importante y no quito nada de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero la razón por la cual tú y yo conocemos de Cristo es porque Dios en su misericordia usó la palabra hablada, la palabra escrita y la palabra hecha carne. Es la obra de Dios. Eso implica que entonces, en un contexto de persecución, los hijos de Dios hace 2000 años cuestionaban esto porque la situación estaba empeorando. Y Pedro está diciendo, lo que te va a dar la certeza de que la salvación sucedió en ti, de que la salvación ha cambiado la predisposición de tu corazón. Antes deseabas esto, ahora deseas esto, y eventualmente que la salvación llega a un punto en ser consumada. ¿Saben lo que es la palabra consumada? O sea, cuando Cristo regrese, así como hemos nacido de nuevo, hasta que Cristo venga por nosotros o muramos, es que seremos transformados a su imagen. ¿Sí ven lo que está pasando? Entonces, todo ese proceso que estoy diciendo, él está diciendo, la certeza que en momentos difíciles vas a saber que no estás invirtiendo tu vida en algo ficticio, que lo que realmente ha sucedido en ti es genuino. Escuchen esto, está basado en la manera en que caminas en similitud a Cristo. Eso implica que aquellos que no estamos creciendo, ¿cuál es lo opuesto a crecimiento? ¿Qué es lo opuesto a crecer? Bueno, yo argumentaría que lo opuesto a crecer es aquellos que piensan que con Dios podemos tomarnos un break. O sea, que yo sé que debo de hacer eso, pero no me comprometo mucho. Ahorita estoy en una situación en la cual, y empiezo a traer mi raciocinio en esto, cuando realmente lo que Dios ha hecho en nosotros al ser nacidos de nuevo es literalmente no la mejoría de nuestra condición, es en que ha creado en nosotros algo completamente nuevo. Por lo tanto, aquí es donde dice, él termina diciendo esto, ahora que nacieron de nuevo, ¿qué es lo que han hecho? Han probado, ¿qué cosa? No el cambio de circunstancias, nada malo en que cambie de circunstancias, pero la situación no está mejorando para ellos. Deseamos que la situación mejore para nosotros. Parte de la mejoría es que estamos aquí, no deberíamos estar aquí. No deberíamos estar aquí. O sea, estas pandemias son impredecibles. El punto aquí es simplemente que dice, él han probado de lo bueno que es el Señor. ¿Qué es la bondad de Dios? Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios es que nos da la oportunidad de crecer. Entonces, la celebración de esta mañana es simplemente pensar que en medio de nuestro crecimiento, basado en lo que sucedió y cómo la disposición del corazón ha cambiado, es que esta mañana no importa lo que suceda o hacia dónde va esto. No importa de qué manera la iglesia va a ser perseguida hace 2000 años, algo está completamente seguro y es la salvación. Por lo tanto, ¿qué significa ello? Es lo que significa, versículo número 4. Por lo tanto, eso implica, y empieza a explicar la persona de Cristo como la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, la cual, esto es parte de lo que implica, que esta mañana tenemos la oportunidad de acercarnos. Y esto es importante porque esto está conectado precisamente con parte de lo que la bondad de Dios y parte de que ahora, una vez más, ha cambiado nuestra predisposición. En otras palabras, el hecho de acercarnos
a Dios, de que nos acercamos a Dios en este contexto de hace 2000 años, no se acercaron a Dios para celebrar que la opresión y las tragedias desaparecieron. Ese es el evangelio de la prosperidad. La gente que se acerca a Dios para obtener algo. Una vez más, el evangelio de la prosperidad es la persona que se acerca a Dios para obtener algo. Nosotros nos acercamos a Dios porque ya hemos obtenido algo. Vean tantito. ¿Saben qué es lo que hemos obtenido? ¿Saben lo que hemos obtenido? Hemos obtenido a Dios. Sí, la bendición para el cristiano no es lo que Dios produce o lo que Dios da, es que Dios se dio a sí mismo. Entonces es lo mismo que uso casi semana tras semana con el matrimonio. Me encanta estar casado, me encanta tener un anillo en mi dedo, me encanta que no soy soltero, me encanta la familia. Pero al final de la historia, el matrimonio, un acta de matrimonio, la ceremonia que tuvimos y todo eso es importante porque me da acceso ¿a quién? A la persona. Porque para mí, en otras palabras, esta cuestión del matrimonio, puedo casarme con, son que 7 no sé qué billones de personas sobre la faz de la tierra. No quiero a ninguna otra persona más que a mi esposa. Entonces, el matrimonio me interesa porque me da el acceso ¿a quién? A la persona. Entonces pensar en acercarnos, el acercarnos no es para que se disipe la pandemia. No nos acercamos para que simplemente Dios, ahora que me acerqué, ahora que voy a la iglesia, ahora que me porto bien, ahora que estoy deseando algo diferente, Dios me debe. Más vale que no me pase nada, más vale que Dios me proteja. Sí, ese es el punto. El punto es de que el acercarme a Él es precisamente la bendición. La bendición que Pedro aparentemente estaba batallando con ellos, recordándoles que en este caso el evangelio o el acercarnos es el darle la bienvenida a una persona. Acercarnos a Dios es literalmente darle la bienvenida a una persona. El ser un seguidor de Jesús es que ahora aprendemos a confiar en la confiabilidad de la persona. Y menciono eso porque típicamente nuestro enfoque está en la fe que tenemos, y no estoy en contra de la fe que tenemos, pero la fe es simplemente el vehículo de decir, ok, aun cuando la cosa no cambia, Él es fiel. ¿Sí ven la diferencia? En lugar de decir, ahora que tengo fe y he creído, más vale que Él haga lo que yo le estoy pidiendo que haga. Bueno, otra vez, ¿sí? Él no es un sirviente cósmico. Él no está aquí simplemente para que Él haga lo que yo espero que haga. La bendición es de que me da la habilidad de confiar en su confiabilidad. Y lo último es simplemente ahora tengo la habilidad de imitar a esa persona. Eso es lo que significa acercarse a Él, de tal manera que al acercarme a Él, lo que descubro es que Cristo es literalmente la piedra viva. Esa cuestión de la piedra viva en un contexto de persecución, escuchen esto, en un contexto de caos, en un contexto de desolación, en un contexto que la iglesia está fragmentada, en un contexto en el cual literalmente, en un contexto en el cual acercarme a Dios hace 2000 años, en ese contexto, acercarme a Dios es que potencialmente implica, porque está comprobado eso históricamente, implica que cuando tú eras capturado por ser un seguidor de Jesús, las autoridades quitaban la piel a los animales y así con la piel fresca o con sangre se la ponían a los cristianos arriba y los vestían con esa piel y los aventaban a un lugar donde perros salvajes venían y los devoraban, literalmente. Acercarse a Dios hace 2000 años implica que en el Coliseo romano los cristianos eran el entretenimiento cuando soltaban a las bestias y los devoraban vivos. Acercarse hace 2000 años para esta generación era que sus cuerpos terminaban literalmente como antorchas humanas, donde estos emperadores romanos iluminaban sus pasillos, sus jardines, sus palacios con los cuerpos de cristianos que estaban clamando en misericordia porque eran consumidos por el fuego. Eso es lo que significa acercarse a Dios. Y en ese contexto es que Pedro les dice: al que se han acercado es alguien que va a estar presente, estuvo y estará después de que esos romanos salgan de la historia. Mi pregunta es: ¿dónde está Roma hoy en día? ¿Dónde están sus gobiernos? ¿Dónde están sus imperios? ¿Sí me explico? Imperios nacen, imperios descienden. Él es la piedra viva. ¿Qué significa ello? Que en medio de la carencia, Él es ¿qué cosa? Sí, Él no, Cristo, la piedra viva no implica que Él va a cambiar las circunstancias. Es simplemente que en medio de circunstancias cuestionables, ¿Él qué es? Es estabilidad. En medio de situaciones en las cuales perdemos las fuerzas y no deseamos continuar, en medio donde llega la persona a depresión, llega la persona a experimentar ansiedad, llega la persona a pensamientos de suicidio, Él es mi fortaleza. En momentos en los cuales literalmente vemos que por más que tratamos de cuidar a nuestras personas, a nuestros ancianos, a la gente, y tratamos de protegernos del virus, la gente está muriendo.
Entonces, ¿quién va a perseverar al final? Al final está diciendo el apóstol Pedro, cuando tú te acercas a la piedra viva, descubres que esas son características de Dios y que han sido acreditadas a ti, que existen delante de ti, que tú eres el tipo de persona en el cual fuiste creado para traer estabilidad en medio de lo cuestionable. Tú fuiste creado para literalmente experimentar y convertirte en la fortaleza en medio de momentos cuando todos estamos disertando. Y obviamente en este caso tenemos que ser la generación que en medio de dificultades rendirnos no es opción. No es opción. Y estoy hablando a la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, que trágicamente en cuestión de su relación con Cristo, trágicamente, eventualmente empieza a haber una, ¿sí? Que es el reflejo de nosotros, obviamente. Es que no estoy siendo crítico a los hijos, porque es el reflejo de los padres. Todo eso, eventualmente, esa piedra viva, esa piedra en la cual Pedro describe como piedra angular, es aquella que, una vez más, nos acercamos a la piedra viva, pero esa piedra es aquella que fue, ¿qué hicimos con esa piedra? La rechazamos. Pero aún en medio del rechazo, observen lo que dice Pedro. Es la misma que así como los humanos la rechazamos, Dios, ¿qué hizo? Exactamente lo opuesto. Entonces, en ese contexto donde Cristo se aparece hace 2000 años como la piedra angular, como la piedra viva, y ya describimos lo que hizo, sí, trágicamente va a ser rechazada. Pero en medio del rechazo encontramos que ahora ha sido escogida. Entonces, observen esto. Toda persona que escoge acercarse a Dios y nacer de nuevo, toda persona que confiesa un nacimiento en Cristo, nuestro nacimiento en Cristo es para acercarnos a la piedra viva. Pero parte de acercarnos a la piedra viva es que inevitablemente nos acercamos precisamente a la razón por qué fue escogido el Señor. Eso es lo que estoy tratando de decir. Antes de la fundación del mundo, el Padre le dijo al Hijo que Él, el Padre, le iba a dar al Hijo todos los que iban a ser salvos. Entonces, la iglesia de Cristo es el regalo que el Padre le hace al Hijo. Entonces, a través de ese regalo es que la iglesia es escogida. Tú fuiste escogido, yo fui escogido. Pero en ese de ser escogido, aquí está la parte un poquito difícil de procesar en el contexto de dificultad. Observen esto. El que Dios escogió a Cristo para que Cristo fuera. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Observen la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Inicia con esos momentos en los cuales viene el sufrimiento extremo. Ese sufrimiento extremo de Cristo no es el producto que el Padre cuidó del Hijo por 33 años, pero al final se le salió la situación de las manos. Y de repente dijo, ese Judas siempre pensé que iba a ser fiel, de repente me salió con que ese Judas me dio mano negra. O que diga el Padre, oye, esos romanos pensé que estaba controlada la situación, pero de repente se alborotaron y pusieron a mi hijo en un madero. No. Todo el rechazo, sufrimiento, padecimiento, la muerte, la crucifixión, el entierro de Cristo fue algo que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que Pedro está hablando de una generación en la cual ha sido, ¿qué cosa? Y si te has acercado a Él, escuchen esto, si estás en esa situación y te has acercado a Él, es simplemente para que entendamos que el rechazo que estamos viviendo ahorita, sea de una manera personal, familiar, económico, de salud, cualquiera que sea el caso, el cristiano al acercarse a Dios ha perdido el derecho de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? Es lo que estoy diciendo. Hemos perdido el derecho a cuestionar y decir, hey, pero entre más me acerco, cuando no me llueve me llovizna. Entre más busco, me siento más inconforme. Entre más trato de unificar mi familia, veo que la cosa se está saliendo del huacal. Es decir, nuestra manera de pensar es muchas veces, si yo me acerco a la piedra viva, es precisamente para ser escogido, pero especialmente para no ser rechazado. Acuérdense que a quien nos hemos acercado a esa piedra viva es el varón de dolores, es el siervo sufriente, es aquel que no nos hace exentos de esto, simplemente que le da propósito al sufrimiento. Entonces traduzcan esto, sueñen conmigo con una generación de jóvenes, de niños que los estamos educando en este tipo de perspectiva, que cuando pasen por el valle de sombra de muerte, sus futuros matrimonios, sus futuros trabajos, en un momento en el cual la situación se pone difícil y una pandemia se aparece, ¿se imaginan con una generación que ha entendido ese principio donde rendirnos no es opción? Donde simplemente entendemos que cuando pasamos por las cosas más difíciles nunca antes pensadas y la pérdida es irreversible, entendemos que fuimos escogidos ¿en quién? En la piedra angular, y que entre más
experimento la presencia de Dios, no es para evitar esto, es para darle propósito al sufrimiento. Es ahí donde simplemente entendemos que esta unión es para simplemente entender que desde un principio este fue el plan redentor de Dios. En otras palabras, Dios escogió al Hijo para que Él fuera el Mesías rechazado. Para eso lo escogió. ¿Por qué? Porque si Cristo no es rechazado, escuchen esto, si Cristo no es rechazado, no hay salvación para el hombre. ¿Sí ven lo que está haciendo? Si Cristo no es rechazado, si Cristo no es puesto en un madero, no hay transacción legal donde esta mañana podemos confesar nuestro pecado, recibir su justicia y ser nacidos de nuevo. Es lo que acabamos de decir. Por lo tanto, aquí es donde termina la conversación diciendo esto. También ustedes que han entendido este principio que acabamos de explicar, ustedes ahora son ¿qué cosa? En medio de una cultura que todo está con muchos sismos, con muchos maremotos, con pandemias, con la incertidumbre, con la economía, con la situación de que ese es el año de elección, Dios sabe cómo va a acabar esa situación. En medio de todo lo que está sucediendo, Pedro dice, déjeme decir lo que no está diciendo. Pedro no está diciendo, ahora que pasó la tormenta, ahora que todo está mejor, ahora que finalmente se ve ya claro el asunto después de este tormentón que estamos pasando, ahora ustedes son piedras vivas. No. Pedro está diciendo, en medio de la persecución, en medio de que tu familia está siendo literalmente llevada al Coliseo romano, en medio de que tus hijos son las antorchas humanas en los palacios de los reyes, en medio de los cuales el sufrimiento y el padecimiento es grande, ¿ustedes qué son? Piedras vivas. La implicación de ello, eso es lo que implica, porque la palabra clave aquí, me encanta que son vivas, pero es la cuestión de que no dice tú eres la piedra, ustedes son las piedras, que es el punto, de que si nos hemos unido a Cristo, ¿en qué cosa que dijimos? En ser rechazados. Observen esto, el antídoto no es evitar el rechazo o el sufrimiento. El antídoto no es simplemente decir, mientras evitemos el infierno y vayamos al cielo, todo está bien, mientras no nos dé cáncer, escuchen lo que estoy diciendo. Como el regalo al final es la unión con Cristo que involucra a ser rechazados, el antídoto es que enfrentemos el rechazo, ¿de qué manera? En comunidad. Aquí es donde entra la iglesia. El problema del cristiano en un momento dado no es que es rechazado. El problema del cristiano es cuando enfrenta el rechazo, que es lo opuesto a algo corporal. Simplemente por mi propio criterio. Y ahí es donde obviamente la crianza de los hijos, el matrimonio, la mayoría de nosotros trágicamente venimos a buscar consejo corporal después de que ya pasó el daño, después de que ya sucedió la tragedia. En otras palabras, el sufrimiento del hombre pudo haber sido evitado 80% de lo que hemos sufrido si hubiéramos aprendido a hacer esto desde un principio. No tenemos control quién nos rechaza, no tenemos control de la economía, no tenemos control de la salud, no tenemos control de la incertidumbre de la vida, no tenemos control del hecho de que este mundo es gobernado por Satanás temporalmente, no tenemos control de que Génesis 3 nos afectó a todos, no tenemos control de eso, pero lo que tenemos control es de no enfrentar, de no tomar la realidad de este mundo quebrantado. ¿De qué manera? Bajo mi propia prudencia, propio criterio. Entonces, trágicamente, cuando vemos una generación de personas que dejamos la relación corporal en la iglesia, escuchen esto, cuando dejamos la iglesia por lo que ustedes manden y ordenen, es la persona que dice, I got this. No importa lo que venga, yo puedo con eso. Eso no es cierto. No es cierto. Nadie está diseñado para enfrentar la realidad de este mundo quebrantado por sí solo. Es ahí donde el apóstol Pedro les recuerda, ustedes son piedras vivas con las cuales se está, ¿qué cosa? En ese contexto de comunidad se está, en otras palabras, el gobierno romano ha hecho lo opuesto. En unos cuantos años el templo de ustedes, donde ustedes tenían un sistema sacrificial, porque eso es el Antiguo Testamento, todo lo que ellos saben es el Antiguo Testamento. Si en el templo ustedes venían y sacrificaban sus animales, derramaban la sangre, recibían el perdón o remisión de pecados, año tras año, era la manera en que lo hacían, es lo que ellos sabían. Pero eventualmente ese templo, esa casa va a ser destruida para el año 70, en unos cuantos años. Entonces, ¿qué hacer cuando tu sistema, cuando tu moros viviendo, cuando lo que sabes, cuando lo que te enseñaron, cuando invertiste tu vida en ella o en él o en esta empresa y de repente, ¿qué le sucede? ¿Qué está pasando con la pandemia?
sueños, anhelos, salud, la salud de la persona de repente se viene para abajo. ¿Qué hace al respecto? Dice el apóstol Pedro, esas piedras vivas no son las que están exentas de que su edificio moral, espiritual, familiar sea derrumbado. Es aquella de la cual, si esas piedras vivas en el contexto de una comunidad, es que ahora el Dios de la Biblia está edificando casas espirituales. ¿Qué implica ello? Que ahora, en un contexto donde no hay templo, donde no es necesario sacrificar animales por el sacrificio perfecto de Cristo, nosotros en comunión con Cristo somos, ¿qué cosa? Somos el templo espiritual. Ahora no venimos al templo para sacrificar y después hacemos nuestra experiencia religiosa y luego nos vamos a la casa a hacer lo que tenemos que hacer, responsabilidades. Ahora literalmente la presencia de Cristo está en nosotros. Ahora dice Pablo en Romanos, somos sacrificios perfectos, agradables a Dios, porque es nuestro culto racional. Ahora no venimos a un altar para sacrificar. Ahora literalmente nos quedamos en el altar y vivimos en el altar el resto de la vida. Ahora somos la generación en la cual entendemos que lo que agrada al Señor es un corazón contrito y humillado, en lugar de prácticas simplemente de labios que confesamos y que ponemos en Facebook. Pero realmente el corazón tiene una inclinación diferente. Realmente en nuestra mente estamos nada más tolerándonos en lugar de amarnos. Y es ahí donde él simplemente le dice, Dios está edificando una casa espiritual, de la cual esta casa lo que significa es que de este modo llegan a ser, ¿qué cosa? ¿Una generación sin problemas? ¿Una generación post pandemia? ¿Una generación que fueron milagrosamente rescatados? No, todo lo que dice es que en medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de lo nunca antes pensado, ustedes llegan a ser, ¿qué cosa? Un sacerdocio. La palabra santo no significa sin pecado. La palabra santo significa separado para. Es lo que significa ser santo. Santo es una separación donde Dios, a través de Abraham, lo separó para una misión específica. Dios, a través de Isaac, su hijo, lo separó para una misión específica. Dios, a través de, en este caso, empiezan a ver las familias, eventualmente la nación de Israel, fueron separados para algo específico. Lo trágico de esto que estoy diciendo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, de la nación de Israel, lo trágico, por eso eventualmente tiene que venir Jesús, que aparece Jesús eventualmente, es que tanto Abraham como Isaac, como Jacob, como las tribus, como la nación, fallaron a la razón por qué fueron declarados santos, apartados para. Y fallaron porque lo que sucedió en aquel tiempo sucedió hace 500 años, y digo 500 años porque es donde viene la reforma. Si han escuchado de esta palabra o saben de lo que estoy hablando, pero hace 500 años este sacerdote católico empezó a notar en la iglesia, hace 500 años, que la iglesia convenencieramente confundió el Dios que le dio autoridad a la iglesia, y la iglesia lo interpretó como autonomía. ¿Qué es lo que pasó en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Dios pone a Adán y a Eva y dice, ok, reinad, sojuzgad, nombrar los animales, ustedes tienen dominio sobre la creación. Se aparece la serpiente y dice, hey, ¿a poco dijo eso Dios? No, ustedes pueden ser como Dios, coman de ese fruto. ¿Qué es lo que hicieron? Adán y Eva tomaron la autoridad que Dios les había dado y la confundieron con, quisieron ser como. Entonces, hace 500 años, Martín Lutero se da cuenta que la iglesia, una vez más, está actuando en autonomía. Autonomía simplemente significa esto. Eso es lo que significa autonomía. Así es que quiero que evaluemos esto que estoy por decir de una manera personal. Autonomía significa cuando el individuo, la organización, la familia, la iglesia, el país, el mundo actúa por encima de lo que la Biblia dice. Si yo pienso, hago, hablo, respondo por encima de lo que, en otras palabras, en lugar de yo someterme a la autoridad de la Biblia se somete a mí, eso es autonomía. Y el precio a pagar es muy alto. Hace 500 años Martín Lutero se da cuenta de eso, y la iglesia manipuló el sistema donde la iglesia no tenía autoridad, la iglesia tenía, donde ellos se creían infalibles, donde la iglesia es la autoridad y determina. Entonces Martín Lutero empieza el proceso y termina en una cosa que se llama la reforma, y el resto lo conocemos, ¿verdad? Aquí está mi punto, El concepto de esto que estamos hablando de ser un sacerdocio santo, muchos piensan que es literalmente simplemente el mensaje de que hoy en día tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo. Y sí lo tenemos, pero ese no es el propósito de que seamos una nación o un sacerdocio santo. El propósito es de que llevemos a cabo lo que Israel no pudo hacer.
Lo que Abraham no pudo hacer, lo que Isaac no pudo hacer, lo que Jacob no pudo hacer. ¿Qué cosa fue? Sí, Dios le dice a Abraham: te voy a seleccionar a ti porque te doy una comisión, un mandato global en el cual a través de ti voy a traer en tus limitaciones de esterilidad, porque no podían tener hijos en su edad adulta o ya anciana, es que Dios le concede poder tener hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron una nación, y esa nación eventualmente simplemente abusaron, donde pensaron que lo que Dios les había dado en la bendición de tener hijos y multiplicarse era para beneficio propio, y literalmente ese mandato de evangelismo global se olvidaron de ellos. De tal manera que cuando aparece Cristo, que es el evangelio hecho carne, ven a Cristo y dicen: ¿y este quién se cree? En fin, ustedes conocen el resto de la historia. Todo lo que estoy diciendo esta mañana es de que como iglesia valoramos esto, estamos aquí en comunidad haciendo esto, pero escuchen, si estamos aquí esta mañana, si estamos regresando y creemos que vienen mejores días, oramos para que el Señor restaure y pueda reconstruir nosotros todo ello, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Es simplemente que el mundo conozca de la persona de Cristo, que inicie en el hogar, donde entendemos que hemos llamado, y aquí está el énfasis en la S. El énfasis en la S es que es algo comunitario, es algo en lo cual hacemos unos con otros. Muchos están en casa todavía viendo los cultos a través del internet. Otra vez, no estamos hablando del legalismo de que tenemos que estar aquí, pero lo he dicho muchas veces, es que no tenemos que estar aquí, es que podemos estar aquí, ¿verdad? ¿Vemos la diferencia? No es que tengo que estar en casa, es que puedo estar en casa. No es que tengo que ir a trabajar, es que en momentos donde hay mucho desempleo, no es que tengo que trabajar, es que puedo trabajar. No es de que tengo que ganar el sustento para mi familia, es que puedo ganar. Entonces traduzcan esto en lo que estamos hablando de este evangelismo, donde al ver la iglesia abrirse, donde vemos las posibilidades, donde como familias estamos reunidos otra vez, es simplemente para recordar que esta mañana el Señor nos ha traído para ser una generación en la cual el énfasis no está en los derechos que tenemos, no está en la cuestión de que soy miembro de la iglesia y simplemente yo hago esto, o mi esposa o mis hijos. Es literalmente con el propósito de que somos siervos, de que somos cartas abiertas, de que somos un sacerdocio delante de Dios para que el mundo conozca de este evangelio.